Hola chicos y chicas, bienvenidos a Amirumis. Esta es la parte número 2 de este proyecto Love que estamos haciendo para San Valentín. En este video les voy a enseñar cómo hacer este aplique de fieltro súper sencillo para que puedan completar su cuadro. Ahora sí, sin más, comencemos. Primero van a plantillar su letra y la van a cortar en fieltro y luego con unos alfileres van a sujetar su letra para que no se mueva. Para coserla vamos a utilizar la misma técnica que el corazoncito, que es el punto festón. Primero vamos a enhebrar un hilo con aguja. En este caso yo voy a utilizar un color muy similar al de mi tela. Es un poquito más claro porque el exacto no encontré, pero si ustedes desean matizarlo pueden utilizar otro color. No hay ningún inconveniente. En este caso yo voy a comenzar por la parte de acá abajo. Acá en el medio vamos a meter nuestra aguja dejando un par de milímetros de espacio. Luego vamos a crear una especie así de semicírculo. Vamos a meter la aguja por el mismo punto y por la parte superior en el círculo vamos a meter la aguja y vamos a jalar el hilo. Luego nos vamos a ir así, creando una especie de círculo a su lado. Vamos a meter la aguja por la parte superior nuevamente. Vamos a meter la aguja y jalar el hilo. Miren, de esa forma como una especie de líneas. En este caso, para darle un pequeño efecto, podríamos decir, vamos a meter el hilo ahí en la misma puntita al final. Y luego vamos a sacar por acá. De esta manera, así como si fueran pequeños cortes. Ahora nos vamos para este lado y nuevamente metemos la aguja. Sacamos la aguja por el medio del hilo y jalamos. ¿Ven? Ahí ustedes van calculando su distancia. Nuevamente repito. Metemos la aguja, sacamos la aguja con el hilo por la parte superior y dentro del círculo y luego jalamos. Y ahí nos van quedando como pequeñas separaciones. Nuevamente calculamos la distancia, tenemos el círculo, metemos la aguja y la sacamos por este lado y jalamos. Así voy a continuar hasta terminar de coser toda la V. Listo. Acabo de bordar, como pueden ver, toda la letra. Ahora, para cerrarla, simplemente vamos a ir al punto inicial. Vamos a terminar de unir y vamos a pasar el hilo por debajo. En la parte posterior, simplemente hacemos un nudo de cierre para asegurar que esté todo ok. Cortamos hilos y listo. Ya estaría nuestra letra bordada. Antes de todo quiero recordarles que debemos primero hacer, en este caso, calcar todo el patrón en la tela para que nos sirva de guía no solamente para hacer este tipo de letras, sino también para saber dónde vamos a colocar los elementos. Entonces siempre les recomiendo que si van a hacer eso, pueden utilizar un lapicero que se borra con calor o pueden utilizar tela o plástico soluble, dependiendo cuál sea su comodidad. Ahora le vamos a hacer un pequeño detalle con hilos. En este caso he utilizado filamentos celestes brillantes, así medio tornasolados, para que le dé un acabado bonito a la V, y así también se vea muy armonioso junto con los detalles que hemos hecho aquí. Este es el hilo que estoy utilizando para poder hacer esos detalles. Es un hilo, como les dije, tornasolado. Ahora lo que voy a hacer es en la parte de acá atrás una especie de nudito para que el hilo no se salga, porque
este hilo sí es un poquito difícil, no voy a mentir, de manejar. Si no le hacemos un puntito de seguridad, se puede salir. En este caso se me salió de la agujita, así que no hay problema. Ahorita lo enhebramos. Una vez que vemos que nuestro hilo está bien fijo, ahora sí, vamos a pasar. Voy a ir acá, de este punto de medio me voy a apoyar, hasta acá. Voy a meter la aguja y simplemente para la B vamos a hacer unas rayitas verticales. Miren, una. Nuevamente regresamos acá al costadito, guiándonos de estos puntos y luego nos vamos al centro. ¿Ven? Así. Luego pasamos al otro lado y nuevamente lo llevamos al centro. Miren, qué bonito le da ese acabado brillante. Ahora vamos a tomar estos dos puntitos de acá y nos vamos a ir al centro de esta manera, y luego el otro puntito también al centro. Acá se me pegó el hilo, así que no hay problema, voy a soltarlo para que solamente quede una hebra, y para que no se vea que acá hay 3 y acá hay 2, vamos a pasar acá nomás en el centro el hilo y luego nos vamos nuevamente al medio. Y ven, es un detalle de brillo súper sutil, bueno, personalmente que a mí me encanta, ¿no? Y luego simplemente voy a pasar a cerrarlo por este lado. Para poder cortar el hilo. Miren qué bonito va quedando. Es súper sutil, como les digo, este detalle, pero la verdad a mí me encanta cómo queda. Y por último vamos a hacer estos corazoncitos que son súper sencillos. Para este bordado vamos a utilizar el hilo de tipo moliné o hilo moliné que tiene 6 hebras, y simplemente vamos a usar un punto de relleno. Para usar el punto de relleno primero vamos a comenzar por la punta del corazoncito, vamos a jalar y luego nos vamos a ir a esta otra puntita para dividir el corazón en 2. Luego al costado vamos a salir al costado de la parte de arriba del hilo y vamos a jalar la hebra y vamos a empezar a rellenar un costado. En la parte de abajo también al lado, dándole forma al corazón. Y vamos a ir haciendo líneas al costado una de otra. Y eso nos va a permitir rellenar para que el corazoncito termine así. Vamos a ir avanzando, ¿ven? Al costadito siempre, el punto de arriba hacia abajo. Miren, en la parte de atrás también va quedando hilo. Vamos otra vez hacia el costado. Continuamos. Y así poco a poco ya vamos rellenando la mitad del corazón. Miren qué bonito.
Este punto de relleno solamente les voy a comentar que es práctica. En realidad no es tan difícil como parece. Es súper sencillo, solamente que practicando le vamos a dar la tensión que el hilo necesita y nos dé el acabado que queremos. Miren, realmente me encanta porque queda precioso y el color del hilo apoya bastante. Ya lo tengo a mitad. Miren, me voy por acá, paso por el medio el hilo y comienzo nuevamente por este lado. Voy a terminar de rellenar los dos corazones y les muestro el resultado final. Como han podido ver en el video, el aplique de este tipo de letras en fieltro es súper sencillo. Como les comenté antes, yo les puse estos hilitos porque me encanta el efecto que les da y quería que sea algo sutil pero al mismo tiempo diferente. En el corazoncito, si bien no lo he bordado en el video, es la misma técnica que utilicé con la V, ¿no? Simplemente que aquí decidí hacer un efecto diferente y probar algo distinto, que simplemente fueron rayas horizontales y verticales, que ustedes también, si desean, le pueden agregar. Pero como pueden ver, este cuadrito es súper sencillo de hacer, se lo pueden regalar a alguien o lo pueden hacer para decorar su casa porque queda súper hermoso. Yo lo voy a agregar aquí en el cuadro que están arriba en mi pared para que sea uno más de los proyectos que se suman a toda la línea de bordado de Amirumis. Bueno chicos, no se olviden de darnos muchos likes, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes para que podamos seguir haciendo contenido como este. Y este es el proyecto número 2 de San Valentín, así que no se olviden que tenemos un tercero. ¡Nos vemos!